Cerremos haciendo la siguiente síntesis. En primer lugar, es un hecho que hay que mantenerse en confinamiento, en cuarentena. Los políticos pueden decir muchas cosas porque al final ellos no tienen la responsabilidad sobre la vida, sobre la salud de las personas. Ellos pueden jugar con la vida y la responsabilidad de las personas en tanto que pueden maquillar de cualquier forma sus propias irresponsabilidades. El ejemplo es el propio presidente Trump. El presidente Trump ha callado en plena rueda de prensa a su asesor científico para la pandemia y ha impedido, o mejor, se ha enojado con alguno de los periodistas que le ha insistido al asesor científico del gobierno americano para que le explique cuál es la situación real que tiene Estados Unidos y si es verdad que sirven los medicamentos que el propio Trump está recomendándole al pueblo americano que consuma. Hasta donde yo sé, Trump no sabe nada de medicina, medio sabe de política, pero de medicina creo que no sabe. Y sin embargo le está diciendo a la gente que tome un producto que si no se toma con prescripción médica en las dosis adecuadas y en las combinaciones farmacológicas adecuadas, puede usted o hacerle grave daño renal, grave daño hepático o mandarlo al cementerio antes de que el COVID lo acoja. ¿Por qué? Porque le da infarto al miocardio. Entonces, eso es una prueba de que los políticos, la inmensa mayoría de veces, no obran con responsabilidad, obran de acuerdo a sus intereses partidistas o de campaña. En segundo lugar, la insistencia, o mejor, el anuncio que el gobierno viene ambientando de que va a ser una especie de, ¿cómo se llama?, contención inteligente, metodología de fuelle, o sea, de acordeón, abre y cierra, abre y cierra. Esto no lo debe decir el gobierno si no está soportado científicamente por el cuerpo médico, que es el que entiende qué es lo que puede ocurrir. Que no vaya a ser que por salvar la economía hagamos lo del refrán de que por ponerle Guatemala o quitarle Guatemala le ponemos Guatepeor. Porque eso es lo que nos puede pasar. Un brote de coronavirus explosionado puede llevarnos a una situación dramática y ya lo han dicho los científicos. Si esto no se le pone cuidado, en Colombia pueden haber 100.000, 200.000, 300.000 muertos en un espacio de tiempo muy corto. De lo que se trata es que haya muy pocos fallecidos, que la pandemia no colapse el sistema de salud y que de alguna manera le demos tiempo a eso que los científicos también llaman la inmunidad de rebaño, que es que en la medida en que mucha más gente se va contagiando del virus, por alguna extraña razón, el virus comienza, o mejor, los humanos nos vamos volviendo inmunes a los estragos del virus, pero eso cuando pasa un cierto número crítico de población contagiada. A esto hay que ponerle cuidado, es un tema científico. Y en cuanto a lo económico, coincido con Alberto en que el gobierno le pone más cuidado a los gremios y a los grandes banqueros y a los grandes inversionistas que a la economía real, a lo que llamamos los economistas la microeconomía, la economía de los hogares y la economía de las empresas. Y ya Zoilo nos estaba diciendo, el 99% de las empresas registradas en Colombia son micros, pequeñas y medianas. El 99% de 1.600.000 que son las que aparecen en grandes números apuntadas en las cámaras de comercio del país y en la DIAN. Pero además dio otro dato. Hay estudios que demuestran que hay 5 millones de colombianos en la economía informal. Si hablamos de que hay 5 millones de colombianos en economía informal, estamos hablando de más o menos 20 millones de personas. ¿Por qué? Porque por cada colombiano en economía informal estamos contando 4 personas, con él incluido, que viven de esa actividad económica. O sea que 5 por 4 nos da 20 millones de personas. Y los otros 20 millones están en el sector formal de la economía. O sea, otros 5 o 7 millones de colombianos
empleados que están generando otros 20, 25 millones de colombianos sostenidos. Estamos hablando de 45. Y hay un grupo que es lo que llamamos la economía invisibilizada total, la de la base de la pirámide, que es la del subsidio puro y duro. Colombia tiene que apostar a una política pública keynesiana en este momento. Y es decir, una política donde el Estado es el que se mete la mano al bolsillo, el Estado es el que se endeuda, el Estado es el que irriga el dinero. Y ya explicamos que el dinero no es la riqueza, el dinero es el medio de circulación que le da dinámica a la economía, pero no se crea que el dinero es la riqueza, es el medio circulante. Y el gobierno tiene la tarea de poner ese medio circulante en manos suyas. Usted que es ama de casa, usted debe tener 200.000 pesos para ir a mercar. En manos suyas, usted que es un pequeño ebanistero, usted debe tener los 200.000 pesos para ir a comprar la goma, el thinner y la pintura y las puntillas. El gobierno debe poner en manos suyas los 200, 300, 400 pesos semanales o quincenales que requiere para ir a comprar o a pagarle al transportador que le lleva las frutas y la carne y las verduras al supermercado o a la tienda de barrio que usted está operando. Si usted no tiene ese dinero, la economía no se mueve y ese dinero solo lo puede inyectar el Estado. Y esta es la hora en que los neoliberales, o sea, aquellos que solamente han predicado que es el mercado y el mercado del mercado, ellos son los primeros que ahora sí piden al Estado que los apoye. ¿Pero a quiénes? A los banqueros. ¿A quiénes? A los grandes inversionistas que tienen negocios con el extranjero. ¿A quiénes? A los dueños de las EPS. Ahora las EPS no dicen, no, el mercado, sálvese quien pueda, el que tenga para pagar la medicina que venga, el que no que se muera. Pero la EPS, los dueños, que muchos de ellos son políticos, están allá presionando a papá Estado para que papá Estado suelte la pata pero para acá, no la suelte para allá. Y la plata, y ese es el argumento que hay que jugar, la plata el Estado se la tiene que entregar es a las familias y a las empresas. A las familias y a las empresas. No nos dejemos enredar. Esa es la única política pública que puede funcionar en una situación de crisis. Y para eso hay mecanismos probados desde la primera gran depresión que vivió el mundo en los años 20 del siglo pasado. Y la siguió viviendo después cuando terminó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y la siguió viviendo después cuando la crisis del petróleo en los años finales de los años 70 y la ha vivido después en los años 2008, pero si observamos solo en la primera Gran Depresión y en la posguerra se pensó en los hogares y en las empresas. Después en la crisis del petróleo y del café, de los commodities en los años 80 y en la 2008 la crisis financiera se pensó fue en los bancos, en los grandes inversionistas y se olvidó a las familias y a las empresas. Hoy estamos pagando el precio. No podemos permitirle al gobierno que siga con la misma fórmula porque nos conduce a un fracaso absoluto y que no tiene reversa. Buenos días.